Amigas y amigos, buenas noches. Gracias por informarse con Telediario. Comenzamos esta emisión de noticias con nuestros titulares. Bienvenidos. Difusión roja para Daniel Salcedo, quien se encontraba en la avioneta accidentada en Tumbes, Perú. Salcedo es investigado por posibles actos de corrupción en los sobreprecios de insumos médicos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que se detuvo al hermano de Daniel Salcedo con $40,000. En las próximas horas, Daniel Salcedo será repatriado al país. El presidente Moreno vetó parcialmente el proyecto de ley de apoyo humanitario. La Asamblea Nacional tiene 30 días para analizar las objeciones del Ejecutivo. El Ministerio de Salud desmintió una segunda ola de contagios de COVID-19 en el país, aunque no descartó un rebrote. En lo internacional, casi 130 periodistas han muerto por coronavirus en el mundo, la mayoría en Latinoamérica y muchos tras cubrir la pandemia. Continúan las investigaciones para determinar la situación de las personas que se accidentaron en una avioneta que se precipitó en el sector El Bendito en Tumbes, Perú. Uno de los pasajeros, Daniel Salcedo, quien se encuentra mal de salud debido al accidente, estaría involucrado en las denuncias de compras irregulares en el sistema de salud. Se espera que en las próximas horas las autoridades peruanas deporten a Ecuador a los implicados en este percance aéreo. El plan de vuelo de la avioneta de matrícula ecuatoriana HCBLO fue autorizado para la ruta Guayaquil-Isla Puná y se cumplió sin novedades en la madrugada de este lunes. Pero el vuelo hacia el Perú no fue notificado ni autorizado por la Dirección General de Aviación Civil. De ahí que se maneja una primera hipótesis. Antes de cruzar a Tumbes, la avioneta hace un aterrizaje en donde cambia a uno de sus pasajeros. Los códigos de la matrícula no se modificaron en el aeropuerto, sostiene la ministra, sino en algún lugar que habría aterrizado luego. Probablemente en donde se hace el cambio de pasajeros, porque en el primer plan de vuelo consta como piloto el señor Lara y no consta el señor Salcedo. Y es justamente Daniel Salcedo Bonilla quien es buscado por la justicia por presuntamente estar involucrado en las investigaciones de contratos de insumos médicos con sobreprecio en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. El proceso avanza, que es un proceso por peculado. Desde Miami, Dalo Bucaram Puley reaccionó sobre el tema, quien además se encuentra alojado en una casa a nombre de Daniel Salcedo, cuyo costo supera el $500,000. El señor Salcedo es mi amigo, que me ha respaldado en mi campaña 2017 y que pienso que está siendo perseguido sencillamente por tener amistad conmigo. Salcedo sería el testaferro de los Bucaram. Eso tendrá que decirlo la justicia. El piloto de la avioneta falleció en el accidente y los otros integrantes del vuelo, César Rodríguez y la novia de Salcedo, Jocelyn Mieles, permanecen hospitalizados. Para las otras personas podrían existir infracciones migratorias y si se define quién adulteró los planes de vuelo o la matrícula del avión, esto se convertiría en un nuevo delito, en una nueva falta. La aeronave pertenece a la compañía Granjas Marinas, de propiedad de los hermanos Adún Boschetti, hijos de Alfredo Adún Ciade, quien en su cuenta de Twitter publicó: "No puedo hacer declaraciones sobre la avioneta para no entorpecer las investigaciones que están en manos de las autoridades de aviación civil, fuerzas armadas y judiciales. Es un tema muy grave". Todas las personas que tengan algún tipo de relación, por lo menos tendrán que comparecer, justificar la razón de sus dichos y luego la Fiscalía tomará las decisiones que correspondan. En todo caso, la difusión roja de Interpol ya se activó, pero incluso podrían ser devueltos al Ecuador en las próximas horas por una infracción migratoria, aunque se espera una valoración médica, pues 2 de los pasajeros dieron positivo para COVID, pero además se cotejan las huellas dactilares. Que nos permiten identificar al señor Salcedo, que según la información que nos da la Policía del Perú, insiste en identificarse con otro nombre. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó mediante su cuenta de Twitter que el hermano de Daniel Salcedo fue detenido en la frontera con Perú. Entre sus pertenencias se encontraron aproximadamente $40,000. Romo agradeció el trabajo coordinado entre la Cancillería, la Policía y la Fiscalía de ambos países. Además, indicó que Daniel Salcedo estará hoy en Ecuador y a órdenes de la justicia.
Personal de la Fiscalía, de la Policía y de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria allanaron las instalaciones del municipio de Ceballos en la provincia de Tungurahua, en donde se incautaron computadoras y documentos relacionados a la compra de trajes de bioseguridad, alcohol en gel y mascarillas con presunto sobreprecio. La Fiscalía General del Estado informó de este operativo a través de su cuenta de Twitter. Revisamos otros temas. Trabajadores de la Universidad UTE y de Canal 1 solicitaron celeridad en las investigaciones sobre las retenciones ilegales de sus aportes patronales. Además, docentes del centro universitario denunciaron supuestas compras de renuncias para desvincularlos de esa institución. Con pancartas y al son de los tambores, Creida Gutiérrez, trabajadora administrativa de la Universidad UTE, acudió junto a sus compañeros hasta los exteriores de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Quito. Piden celeridad en las investigaciones por las retenciones ilegales de sus aportes patronales al Seguro Social. A mí me descontaron mes a mes las aportaciones, préstamos quirografarios, hipotecarios, fondos de reserva, y ni siquiera con esto voy a tener derecho al seguro de desempleo, porque está en mora, están 18 planillas en mora. En días pasados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social presentó 2 denuncias formales en la Fiscalía en contra de Canal 1 S.A. y la Universidad UTE por presunta retención ilegal de aportaciones a la seguridad social de sus empleados. Una situación que está perjudicando directamente a los trabajadores, manifiesta Creida Gutiérrez. No se pueden jubilar, no pueden retirar sus fondos de cesantía. Por ejemplo, en mi caso, ni los fondos de reserva, porque yo hice un como plan de ahorro los fondos de reserva y ni siquiera puedo retirar eso. De acuerdo a información oficial, ambas empresas constan en la lista de los 50 mayores deudores de la seguridad social. La UTE adeuda $6 millones y Canal 1 $1 millón. Que el día 5 de junio la Universidad UTE ya realizó un abono parcial a la deuda y lo que esperamos es a que se aperture el sistema para seguir realizando los depósitos y de esta manera regularizar la situación de la Universidad UTE. Pero tras cuernos palos, dice el refrán. Ahora, los trabajadores de la UTE denuncian desvinculaciones bajo la supuesta figura de acuerdos laborales y que no es otra cosa, dicen, que la compra de sus renuncias. Lo que hay es una renuncia. ¿Y es para qué? Para ellos ni siquiera cancelarnos el 30% de lo que nos corresponde, ni siquiera el 30%, sino el 25% de lo que realmente nos correspondería, por despido intempestivo. Que las retenciones ilegales de sus aportaciones patronales y las desvinculaciones en estas condiciones les ponen en jaque, manifiestan, algo en lo que coinciden los trabajadores de Canal 1, quienes están pasando por una situación similar y se suman a este reclamo antes de que la partida de este ajedrez laboral termine en jaque mate para ellos. En total, Canal 1 S.A. y Relag S.A., que es Guayaquil, están adeudando más de 4 millones de las retenciones que han hecho de nuestros compañeros en base. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. 20:08. Una investigación periodística reveló un video que muestra una fiesta realizada en el 2014 de la Embajada de Ecuador en Londres, donde se encontraba asilado el australiano Julian Assange. Embajadores de carrera criticaron esta acción que mancha la imagen del país y que involucra al ex canciller Ricardo Patiño. Este video, que corresponde a agosto de 2014, es una fiesta organizada en la Embajada de Ecuador en Londres al cumplirse el 2º aniversario del asilo que Ecuador le concedió al australiano Julian Assange durante el anterior gobierno. Una investigación realizada por el portal Código Vidrio señala como responsable de ese festejo prohibido por la ley al ex canciller Ricardo Patiño, prófugo de la justicia. Es absolutamente inadmisible que se haya hecho un festejo de esa naturaleza. Está fuera de lugar, absolutamente fuera de lugar, pero claro, esa es consecuencia de la manera como se llevó en la época del gobierno del señor Correa el asilo del señor Assange, a quien se le permitió una cantidad de cosas que van contra las normas del asilo. Que un ex canciller del Ecuador ha estado en esa fiesta, es lamentable la imagen que se da del Estado ecuatoriano.
Según la investigación del portal Código Vidrio, para esta fiesta organizada en la Embajada de Ecuador en Londres, se utilizaron $6.000 de fondos públicos. Aspiro a que la Contraloría General del Estado haga un análisis de los gastos que se hicieron en esa famosa fiesta. Mire, el haber utilizado fondos que no, en algo que no era cuestión oficial puede ir desde una glosa hasta una malversación de los fondos. Según Código Vidrio, en la lista de personas que participaron en la fiesta organizada en la Embajada de Ecuador en Londres consta el ex canciller Ricardo Patiño, Julian Assange, el español José María Guijarro, Iván Orosa, asesor de Cancillería, Baltasar Garzón, abogado del fundador de Wikileaks, la venezolana Eva Golinger, entre otros personajes que visitaban constantemente la sede diplomática. De lo que se gastó en esas fiestas, sí se podría iniciar acciones penales contra los funcionarios responsables que autorizaron esos gastos. Santiago Tello, Ecuador TV. Se refiere a una reunión que tuvo lugar en agosto de 2014, cuando cumplieron 2 años del asilo diplomático de Julian Assange en la embajada en Ecuador en Londres. La grabación de esta fiesta diplomática, como se la ha denominado, fue difundida por el portal Código Vidrio y hoy en Telediario su editor Arturo Torres nos dará más detalles sobre la investigación. Arturo, buenas noches. Buenas noches y gracias por la entrevista. Arturo, quizás la primera pregunta es cómo pudieron acceder ustedes a este material en video que fue difundido hace poco tiempo y del que estamos hablando en este momento. Bueno, yo he venido siguiendo el tema Assange más o menos unos 10 años. Desde cuando yo trabajaba en el comercio empezamos a seguir el tema cuando Julian Assange había divulgado varios cables diplomáticos sobre las actividades de las embajadas de Estados Unidos en diferentes países. Entonces, desde esa época yo empecé a hacer contacto con la gente de Wikileaks para que nos faciliten, en el caso del comercio, los cables de Ecuador, y también la misma gestión hicieron los colegas del diario El Universo. Entonces, ese es el antecedente para el seguimiento que yo he empezado a hacer del caso Assange en esta última década. Entonces, como consecuencia de ese seguimiento, bueno, básicamente fui conociendo varias fuentes que conocen sobre el tema de Julian Assange, tanto del gobierno como gente que es cercana a Julian Assange, abogados, especialistas, gente de la CNAIN, que era la que se encargaba de contratar a una empresa en embajada UC Global. Entonces, a partir de todo eso es que yo pude tener información siempre de primera mano para poder hacer un seguimiento de cómo el asilado se manejaba en la Embajada de Ecuador en Londres. Eso me permitió, a su vez, acceder a este video que básicamente muestra esta fiesta durante el 2º aniversario del asilo de Julian Assange en la embajada, pero como antecedente también tengo que mencionar que el año pasado, a mediados del año pasado, nosotros con la CNN divulgamos una investigación en la que trabajamos durante varios meses para mostrar cómo Julian Assange intervino o interfirió en las elecciones de Estados Unidos. Particularmente en esta fiesta diplomática, como se ha denominado, se ven en el video aproximadamente 25 personas, entre las que estarían también miembros de la defensa de Julian Assange y, por supuesto, funcionarios de la República del Ecuador. ¿Cuánto dura el video en bruto y cómo hicieron ustedes la clasificación de aquellas personas que se encontraban ahí, sobre todo para conocimiento de la ciudadanía? Sí, el video original dura más o menos unos 13 minutos 40 segundos. Ese video obviamente nosotros lo trabajamos para hacer una pieza periodística a partir de identificar a los personajes o a los principales personajes que estuvieron en esa fiesta que nosotros pudimos identificar. Entonces, a partir de esa identificación, empezamos a hacer también perfiles de cada uno de los asistentes, las relaciones, las conexiones que tenían con Julian Assange y con el gobierno ecuatoriano y por qué se explicaba la presencia de ellos en esa fiesta y quienes habían básicamente acompañado al hacker
en esta reunión que básicamente se celebraba a año seguido porque el año anterior también se hicieron festejos por el asilo, por el primer año del asilo de Julian Assange. Precisamente, Arturo, la investigación periodística de ustedes no solo se limita al encontrar el video, difundir el video y hablar sobre lo que pasó esa noche, sino también a encontrar otro tipo de evidencias, en este caso el fondo que se había destinado, más de $6.000 en ese año, casi $5.000 en el año anterior, como para configurar que aquí estamos hablando de otra presunción de otro delito, que es el mal uso de fondos públicos. Así es, no es solamente el video, sino que nosotros conseguimos documentos de la Contraloría sobre el examen especial que realizaron en el año 2000, a toda la gestión, a toda la permanencia de Julian Assange en la embajada, y básicamente se estableció que, por ejemplo, se gastaron más de $795.000 para gastos de Julian Assange durante ese periodo. Y en el caso concreto de los festejos por el asilo, básicamente se han establecido estos dos gastos de 5.000 y 6.000 respectivamente, que tienen que ver con todos los eventos, ¿no es cierto?, que se montaron, que se realizaron para esa celebración, incluida la festividad en la embajada en el caso del año 2014. La Contraloría estableció irregularidades, estableció malos manejos que deberán ser justificados por los embajadores y por el canciller que autorizaron esas celebraciones. Eso también es parte de un seguimiento que nosotros vamos a hacer y vamos a revelar las consecuencias económicas que eso ha tenido en el sentido de glosas y predeterminaciones que se han establecido desde la Contraloría General del Estado. Arturo, también para conocimiento de la gente que está viendo en este momento Telediario, ¿los resultados hasta ahora de su investigación han sido presentados a alguna instancia judicial, en este caso a la Fiscalía, para que siga el proceso correspondiente? Bueno, las autoridades serán las que tengan que en su momento establecer si es que cabe o no investigar. Nosotros lo que hemos hecho es básicamente publicar el reportaje, la historia, la investigación, y ese es nuestro trabajo. O sea, nosotros no tenemos, o sea, en el caso concreto de Código Vidrio, nosotros, nuestra tarea termina en la publicación de las historias y serán las autoridades las que tomen la decisión de si eso amerita o no una investigación. Nosotros no presentamos denuncias ante nadie, ante la Fiscalía, porque esa es una tarea que deben cumplir los organismos de control y las autoridades correspondientes. Arturo, para finalizar, ¿por qué es relevante esta situación irregular de la que estamos conversando en la coyuntura actual en la que se han desatado o se han ventilado también otros procesos en los que hay un mal uso de los dineros públicos? ¿Por qué particularmente, el vinculado a Assange, es importante en esta coyuntura? Porque básicamente evidencia un abuso de recursos en una sede diplomática, ¿no es cierto?, que es la mayor representación del Ecuador en Gran Bretaña. Ese tipo de festejos, según ha establecido la misma Contraloría, están fuera de los protocolos y de los eventos oficiales del gobierno ecuatoriano. No puede celebrarse este tipo de eventos en una sede diplomática. Eso es un abuso de recursos y de fondos públicos. Entonces, este evento, esta celebración, este festejo es simbólico de cómo se manejaron los recursos públicos durante el anterior gobierno para básicamente utilizar propaganda y difundir y proteger a un asilado que básicamente tenía que cumplir reglas que nunca cumplió, por cierto, porque tenía la protección del ex canciller de Ricardo Patiño y del expresidente Rafael Correa, al margen de cómo él maltrataba a los funcionarios de turno en la embajada y a los otros funcionarios diplomáticos. Entonces, hay un doble abuso, no solamente de los recursos, sino maltrato a los funcionarios que estuvieron en la sede diplomática, lo cual, por cierto, está señalada también en investigación, donde los informes de quejas sobre los abusos y el mal comportamiento y el maltrato a los funcionarios diplomáticos eran permanentes y no fueron escuchados ni hubo una respuesta oportuna del canciller de la época, Ricardo Patiño. Y ahora le queda a la justicia, como usted dijo, Arturo, darle seguimiento a este tipo de revelaciones. Muchísimas gracias por contarnos sobre el trabajo periodístico que ha hecho en los últimos 10 años. Muchísimas gracias también.
Fue Arturo Torres, editor de Código Vidrio, y estamos hablando sobre la permanencia que tuvo Julian Assange en la Embajada Diplomática en Londres, del Ecuador en Londres, y nuestra compañera Olga Velasco nos hace un recuento sobre estos 7 años para conversar sobre este tema con nuestro siguiente entrevistado. Fue en junio de 2012 cuando Julian Assange, programador y activista de Internet australiano, ingresó a la Embajada de Ecuador en Londres, donde solicitó asilo diplomático al ser requerido por la justicia sueca y estadounidense, tras divulgar cables diplomáticos filtrados y publicados en noviembre de 2010. El entonces canciller Ricardo Patiño en agosto de 2012 confirmó el asilo para el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Y asume que existen indicios que permiten presumir que puede haber persecución política o podría producirse tal persecución si no se toman las medidas oportunas. Sin embargo, el gobierno británico no entregó el salvoconducto para que pueda viajar a Ecuador. Por ello, su permanencia en la sede diplomática duró 6 años y 10 meses, tiempo en el cual nuestro país corrió con los gastos de su estadía, así como de su seguridad. Durante su estadía en la delegación diplomática, Assange recibió llamados de atención por su comportamiento y comentarios políticos. El 11 de abril de 2019, Ecuador decidió retirar el asilo al activista australiano, así como la nacionalidad ecuatoriana que le fue concedida en 2017. Se ha producido la reiterada violación del señor Assange a las normas establecidas en las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático. Inmediatamente las autoridades británicas ingresaron a la sede diplomática y lo detuvieron. Actualmente Assange permanece en la cárcel británica de Belmarsh. En los últimos días, el portal digital Código Vidrio publicó imágenes grabadas en agosto de 2014 por cámaras de seguridad de la sala de reuniones de la Embajada de Ecuador en Londres, donde se observa una fiesta en la que participaron el entonces canciller Ricardo Patiño, el abogado español Baltasar Garzón, la periodista Eva Gollinger, el propio Julian Assange, entre otras personas. Olga Velasco, Ecuador TV. 20 horas con 22 minutos. Nuestro siguiente entrevistado es Abelardo Pozo, diplomático de carrera y embajador del Ecuador, a quien le vamos a preguntar puntualmente qué se puede hacer y qué no se puede hacer en una delegación diplomática. Buenas noches, doctor. Buenas noches, mucho gusto. Normalmente las representaciones diplomáticas son la representación del gobierno y de los intereses del país, los intereses nacionales frente al país en el que uno está acreditado. Lo que se puede hacer es tratar de sembrar la armonía para que las relaciones que se estén planificando se fortifiquen para conseguir nuevas fórmulas de intercambio en materia política, económica, cultural, etcétera, etcétera. Es decir, es un trabajo de acercamiento permanente y de búsqueda de armonía entre los dos países, el país el que uno representa y el país que es representado. Doctor, las reuniones sociales como la que acabamos de ver en el video que difundió este portal de noticias de investigación, ¿son aceptadas? Y en ese caso, ¿cuáles serían las sanciones de haberse conocido en su momento este video y esta realización de este encuentro social? Si es que en efecto se hubiera conocido, ¿cuáles hubieran sido las sanciones? No sé si habría habido sanciones, pero es absolutamente impropio que el canciller de ese entonces, si fue canciller o un ex canciller, haga una fiesta como un señor que se supone que está vacilado. No tiene sentido utilizar unas oficinas de una embajada para organizar una fiesta, no tiene lógica. Las reuniones sociales que hacemos los diplomáticos solemos hacer en nuestras residencias particulares, a no ser que se trate de una inauguración de una nueva embajada, de una nueva cancillería, en donde se invita a una copa de champán, pero fiesta no es usual. No creo que haya sanciones, pero es absolutamente impropio el utilizar las oficinas para hacer una reunión social de ese tipo, con una fiesta que se va de todo cálculo, no tiene lógica, es decir, no es usual hacer esto y probablemente si el embajador hubiera promovido hubiera sido llamado la atención, pero si fue el mismo canciller el que estaba ahí reunido, pues ¿a quién le llama la atención? El presidente, pero contaba también con el respaldo de él. Consecuentemente, tendría que haber sido, es un gesto mal visto y es una situación que habría sido criticada por los medios oficiales y los medios diplomáticos.
Doctor, para finalizar, ¿cuál es su apreciación sobre todo del uso de los recursos que también se han ventilado a través de este portal? Cerca de $6.000 que fueron justificados dentro de la manutención que se hizo por concepto del asilo diplomático de Julian Assange. Bueno, no tiene mucho sentido el asilo diplomático desde que se dio. Lo que pasa es que nuestro país tiene una política que reacciona en lugar de una política activa. Consecuentemente empezaron a buscar las fórmulas para dar asilo a una persona extranjera, a un australiano en una embajada ecuatoriana y pidiendo asilo diplomático, que suele ser una figura diplomática que es solamente reconocida por los países latinoamericanos. En consecuencia, la misma forma de iniciación del asilo tuvo muchas dificultades, peor aún cuando después se le da artificialmente una nacionalidad ecuatoriana. No se justificaba de ninguna manera el tener a un ecuatoriano viviendo en una embajada nuestra. Esto no ocurre con los nacionales. Si han cometido delitos, los nacionales suelen ser entregados a las autoridades policiales, pero no puede buscarse una embajada como un refugio. Consecuentemente, todo gasto que se haya hecho para mantener a esta persona dentro de la embajada es un gasto que no tiene justificación, es inapropiado. Y si habría mayor seriedad, tendría que pedírsele a las personas que incurrieron en ese gasto que devuelvan el dinero al fisco ecuatoriano, porque es un dinero mal gastado. Gracias, doctor, por compartir con nosotros sus impresiones respecto a esta fiesta diplomática que se llevó a cabo en 2014 en la representación diplomática del Ecuador en Londres. Fue Abelardo Pozo, diplomático de carrera y embajador del Ecuador. Así cerramos este bloque de información. Hacemos una pausa, pero al regresar, más noticias de su interés en Telediario. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Le contamos que hoy llegó a la Asamblea Nacional el documento con la objeción parcial del presidente Lenín Moreno al proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Fueron 32 las observaciones planteadas por el Ejecutivo. Entre las observaciones al texto aprobado por la Asamblea Nacional se destacan objeciones que apuntan a la reducción de hasta el 25% de los costos de las pensiones educativas y la prohibición de suspender estos servicios en todos los niveles de educación. Se precisa que se entregará de manera excepcional, de ser el caso, ayudas compensatorias monetarias o no monetarias para cubrir parte de la pensión del presente año lectivo. Adicionalmente, las instituciones de educación superior particulares podrán ampliar el porcentaje de becas en un 10% adicional y se priorizará la modalidad virtual de enseñanza. Sobre los servicios básicos, el Ejecutivo plantea la prohibición del incremento de los valores, tarifas o tasas en todos los servicios, incluido el Internet y las telecomunicaciones. Y una vez que entre en vigor la ley, durante 30 días no se podrá suspender ningún servicio y se ofrecerá facilidades de pago de los valores pendientes a 6 meses sin intereses. En cuanto al pago de las cuentas pendientes a la Seguridad Social, el Ejecutivo plantea que quienes no lograron pagar durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, se otorguen facilidades de pago sin multas ni intereses e incluso se podrá renovar los acuerdos de pago. Adicionalmente, el IES deberá revisar los costos de afiliación voluntaria para que los afiliados puedan contar con algunas prestaciones. En lo referente a la entrega de créditos productivos, se crean más incentivos tributarios para la reactivación económica, para refinanciar o reestructurar los créditos actuales, y se plantea que las entidades del sistema financiero que otorguen créditos hasta finalizar este año podrán deducir del impuesto a la renta el 50% del valor de los intereses recibidos de dichos créditos. Además, se prohíbe la terminación de pólizas de salud o medicina prepagada por atrasos de hasta 60 días adicionales a lo establecido en el contrato y la suspensión de estos servicios por mora. El Ejecutivo también establecerá una política de control de precios para evitar la especulación. En cuanto a los acuerdos laborales, se plantea no reducir el salario básico. También proponer que el acuerdo de la jornada por horas pasa de 2 años, como lo aprobó la Asamblea, a 1 año, prorrogable por 1 año adicional. Adicionalmente, se cambia la interpretación relacionada al artículo a través del cual las empresas se acogen a la condición de fuerza mayor para asegurar que no existan abusos, al mismo tiempo que se busca preservar las fuentes de trabajo y que cierren los negocios.
Y sobre este tema, el presidente de la República, Lenín Moreno, se pronunció a través de su cuenta de Twitter. El jefe de Estado publicó lo siguiente: mi veto parcial a la ley de apoyo humanitario por la emergencia del COVID-19 prioriza 4 objetivos: reforzar el apoyo a familias ecuatorianas, sostener el empleo, incentivar la producción y asegurar la provisión de servicios. El país espera una respuesta positiva de la Asamblea Nacional, dice el mensaje del mandatario. 30 días tendrá la Asamblea para insistir o allanarse sobre el veto del Ejecutivo a la ley de apoyo humanitario. 32 son las objeciones del Ejecutivo, algunas consideradas positivas por los parlamentarios, quienes afirman que analizarán el texto de inmediato. La llegada del texto con las 32 objeciones del Ejecutivo a la ley de apoyo humanitario hacen que el tema sea analizado detenidamente por los legisladores, quienes en una revisión preliminar consideran que hay aspectos que se mejoran desde la Presidencia de la República. El de haber disminuido lo que la Asamblea aprobó, de que los acuerdos laborales pueden durar 2 años y renovables por 2, él plantea de que sea 1 año renovable por 1. Hay cosas positivas, por ejemplo, que en ningún caso pueda haber rebaja del salario básico por un acuerdo laboral. Pero esta verificación también determina varios puntos que a criterio de los parlamentarios no suman a la normativa aprobada el pasado mayo en el Pleno de la Asamblea. Por ejemplo, que se reduzca las facilidades de pago de servicios básicos de 1 año, como había aprobado la Asamblea, a 6 meses, como propone el Ejecutivo, y eso pues deberá valorarse. Que por ello se debe realizar este estudio de manera detenida, y para lo cual la Asamblea cuenta con un plazo de 30 días para resolver el veto. Si vamos a insistir en los textos originalmente enviados por el Legislativo, se necesitan 91 votos, que se llama mayoría calificada. Y si vamos a allanarnos, como es otro mecanismo, al veto del señor presidente, necesitamos 70 votos, es decir, mayoría absoluta. Ahí lo principal es el número de votos con el que se cuenta en el Pleno, pues para la aprobación parlamentaria se contó con 74 voluntades. Alex Llanos, Ecuador TV. El presidente Lenín Moreno mantuvo la primera reunión con el Consejo Asesor en materia económica, el mismo que está integrado por 4 conocedores de la materia. Las tareas están determinadas para este cuerpo consultivo que analizará la tan complicada situación económica que enfrenta el país debido a la emergencia sanitaria. Este martes tuvieron un primer acercamiento virtual con el presidente de la República, Lenín Moreno, y también con el ministro de Economía, Richard Martínez. Que es chequear cómo están los temas relacionados con el financiamiento, la deuda, algún trabajo también en comunicación, y los campos propios del tema que maneja el Ministerio de Finanzas para tratar de opinar como terceros. A los nombres de Fausto Ortiz y Augusto de la Torre se sumaron el de Vicente Albornoz y Manuel González, quienes a través de sus cuentas de Twitter garantizaron su trabajo en el Consejo, donde no ocuparán cargo público alguno. Por cierto, ante la necesidad de austeridad fiscal, este consejo no implicará un solo centavo de gasto para el gobierno. Nuestro aporte será sin remuneración alguna. Las opiniones deben ser honestas, manteniendo independencia intelectual, y los asesores no son responsables de diseñar política económica o implementarla. Es por ello que se insiste en que su labor es brindar una perspectiva adicional para impulsar la economía ecuatoriana. Yo trato de verlo de esta manera, ¿no? Si usted está trabajando y le pregunta a su subalterno, ¿qué te parece esta idea? El subalterno quizás le diga, es una idea espectacular, está muy bien, sigue así. Pero si le preguntas a un tercero, en el caso nuestro, ese es nuestro rol, quizás pudiéramos decir, falta mejorar esto, agreguémoslo de acá, quitémoslo de allá. Y en esa amplitud de visiones no se descarta que al menos 2 economistas más se sumen a este consejo asesor. Alex Llanos, Ecuador TV. Desde Colombia, llega una serie con ritmo y mensaje. La historia de un grupo de jóvenes que quieren salir adelante, dejar las calles y abrirse paso bailando champeta, danza típica del Caribe colombiano. Conozca los dramas y sueños que en medio de la violencia y la pobreza, y como una melodía alegre, se convierte en mensaje de esperanza. Aquí es donde ustedes comienzan a dejar el odio. No se lleven eso para la casa, ni para la calle. 3 golpes. Estreno el miércoles a las 19 horas por Ecuador TV. Donde estés, estamos.
Todas las semanas, la más completa información sobre el fascinante mundo de los autos, la velocidad y los motores. Conozca las más recientes novedades de la industria automotriz, los modelos de automóvil más sorprendentes y las últimas innovaciones tecnológicas en automotores. Solo en Al Volante. Sábado a las 13:30 y su reprise el domingo a las 13 horas. Por Ecuador TV. Las maravillas del universo. Sin el sol no existiría la vida en la Tierra. Los milagros de la tecnología. La leche ecológica cruda de vacas sanas nos protegería de las alergias. Los últimos y más sorprendentes avances de la investigación científica. Tim Vulcan produce gasolina y diésel a partir de CO2 contra el cambio climático. Cuando los bebés nacen prematuramente deben luchar por sobrevivir. ¿Cómo quiere ayudar la ciencia? Visión Futuro, para adentrarse al apasionante mundo de la ciencia. Domingos 22:30, por Ecuador TV. Donde estés, estamos. Continuamos, aunque no se descarta un rebrote de COVID-19, el Ministerio de Salud desmintió que ya se esté viviendo una segunda ola de contagios en el país. Aseguran que en Guayaquil, la ciudad epicentro del coronavirus, hay días en que no se registran decesos y los pacientes contagiados disminuyeron. Según el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, la situación epidemiológica ha mejorado. Las atenciones de enfermedades respiratorias en servicios de emergencia han bajado. De 4.904 el 16 de marzo a 1.380, es decir, 3.6 veces menos a finales del mes de mayo. Con cierre el 4 de junio, la cifra de fallecidos por la pandemia no supera los 10, mientras en Guayaquil hay días en que las víctimas mortales se registran en 0. Ustedes pueden observar que el pico máximo de fallecimientos de un solo día ocurrió alrededor del 27 de marzo. 194 fallecimientos a nivel nacional. Sin embargo, desde el 27 de mayo al 4 de junio, en todo ese lapso, el número de fallecimientos por día no supera el número 10. Según Alfredo Bruno, coordinador general del Instituto Nacional en Investigación de Salud Pública INSPI, en el laboratorio se realizan cerca de 1.000 pruebas diarias y al momento no hay diagnósticos rezagados. Nos seguimos manejando dentro de los parámetros esperados ya para esta época. El porcentaje de positividad está disminuyendo y todavía no se ha presentado la segunda ola. No obstante, igual tanto el INSPI como el Ministerio de Salud Pública se están manteniendo las medidas de contingencia. Ya no existen muestras rezagadas, se ha armado un plan de contingencia y de esta manera los resultados están saliendo mucho más rápidos. Aunque el panorama en el Ecuador es favorable, las autoridades no descartan una segunda o más olas de contagio, por lo que piden tomar las debidas precauciones. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta onda de contagio se va a dar. Esa es una realidad que no podemos esconder. Todo lo que es el cambio de una mayor de cambio de rojo a amarillo contempla una posibilidad de más contagio. Entonces es un llamado a la concientización de la comunidad. Que mantengan todas las medidas de bioseguridad y prevención para evitar algún posible repunte que pueda ocasionar en el futuro. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Tras una semana en semáforo amarillo, todavía hay ciudadanos en Quito que no se ponen mascarilla o si la llevan no la usan de manera correcta. Quienes no acaten esta medida de seguridad pueden recibir una multa de $100. Pese a que el mensaje de las autoridades y de los especialistas es permanente respecto a la importancia de usar mascarilla, no es extraño ver escenas como estas. Personas que caminan como si nada, sin tomar en cuenta que pueden ser asintomáticos y contagiar a alguien, o que a su vez, quien se cruza por su camino les puede infectar. Actitud de desconocer los mandatos de la autoridad que no depende de la clase social ni del sector residencial. Para la psicóloga Elizabeth Montenegro, estas acciones evidencian dos cosas: que las personas se consideran erróneamente libres de todo riesgo y peligro, o que hay poco respeto por los demás, donde prima el individualismo. No importa cuidarse a uno mismo y mucho menos cuidar a los demás.
sabemos que hay muchas personas que están contagiadas y que siguen saliendo por las calles. Entonces eso nos da cuenta justamente de que no hay un sentido de respeto a la otra persona, de que pues, tal vez no me importa lo que pase conmigo, pero no me importa tampoco lo que les pase a los demás. Aunque lo haya escuchado 1.000.000 de veces, la mascarilla o tapabocas, para que sea efectiva en su protección, debe cubrir totalmente su nariz y boca. Encuentra personas con la mascarilla puesta debajo de la nariz o puesta solamente en el cuello o inclusive separada de la cara. Eso no es uso de la mascarilla, eso es un riesgo enorme para su salud. Recuerde, en el Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo a la Ordenanza 010, el no usar mascarilla le implicará una multa de $100. La disposición de uso obligatorio no solo abarca a las personas que van a pie por la calle, incluye en el transporte en moto, pasajeros en el transporte público y conductores de vehículos particulares. Javier Ceballos, Ecuador TV. Le contamos también que en la provincia de Los Ríos se registra el primer caso de síndrome multisistémico, el mismo que representa y se presenta en diferentes fases del COVID-19 y afecta a niños y adolescentes. Se trata de un menor de 13 años, oriundo de la parroquia Catarama en el cantón Urdaneta, quien se convirtió en el primer paciente con síndrome multisistémico. Su madre dio a conocer los síntomas presentados. Domingo me decía que le dolía el cuerpo y por el lunes yo ya lo saqué a hacerlo ver. Y ahí me le hicieron unos exámenes y le salió que tenía infección a las vías urinarias. Me lo medicaron, o sea, como que esos medicamentos le escondieron realmente los síntomas que él tenía. Carla Vélez, directora distrital de salud en Pueblo Viejo, informó la atención que recibió el menor al conocerse del caso. Bueno, el paciente fue captado en el Hospital Juan Montalbán de Ricardo, un hospital básico, donde justamente fue diagnosticado y derivado en lo posterior al hospital del IES Babahoyo, donde recibió también atención con especialistas en pediatría y en lo posterior derivado al Hospital de Especialización Pediátrica, que en este caso es el ICASA Bustamante, donde recibió toda la atención oportuna, la medicación necesaria y especializada para su pronta recuperación. La madre del adolescente no sabe cómo se contagió su hijo, aunque tiene dudas si el entorno familiar es o fue positivo a COVID-19. No sé si nosotros seríamos asintomáticos porque nos dio una gripe. Simplemente fue una gripe, nos pasó y pudo haber sido así, porque sí perdimos el gusto y el olfato. Yo estuve muy preocupada por la salud de mi hijo, pero gracias a Dios, él fue recuperándose poco a poco y bueno, aquí estamos y en la casa. El menor se encuentra bajo vigilancia médica con el fin de descartar la carga viral. Asimismo, se recomienda al país estar atentos con los síntomas que presenten los niños, ya que este síndrome puede confundirse con algún tipo de infección estacional recurrente. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Mucha atención a lo siguiente. Tras la actividad del volcán Sangay, la ceniza volcánica llegó hasta Guayaquil. Ciudadanos y comerciantes tuvieron que limpiar las calles mientras el aeropuerto José Joaquín de Olmedo suspendió sus actividades. La ceniza cubrió casas, calles, vehículos. Los guayaquileños se encontraron con este manto gris al despertarse. Se trató de la ceniza que llegó en horas de la madrugada desde el volcán Sangay, ubicado en Morona, Santiago. Todo está lleno de ceniza, todo. Veredas. Todos los carros, todo. El INAMI informó que la dispersión de ceniza se dirige al occidente y suroccidente, con vientos superiores a los 25 kilómetros por hora. La ciudadanía se vio obligada a limpiar sus aceras para evitar que la ceniza caiga en sus ojos o la inhalen, lo que podría causar enfermedades. Tengo un hijo asmático y la otra es alérgica, entonces no me quedó otra que coger, aunque esto no es mi portal, pero limpiar también porque con el viento se viene la ceniza. Este es el momento en que el vuelo de la aerolínea DHL aterrizó en Guayaquil por la mañana. Gran presencia de ceniza. En este marco, la Dirección de Aviación Civil paralizó las operaciones del aeropuerto José Joaquín de Olmedo hasta que disminuya la caída. Posteriormente se observó tareas de barrido en la pista de aterrizaje. La Secretaría de Gestión de Riesgos realizó recomendaciones a la ciudadanía, como el uso de mascarilla y gafas protectoras,
Con esto coinciden especialistas. Hay que tener conciencia que no es solo polvo que cayó nomás que barrimos, no, es ceniza volcánica y esto hace que tenga un componente químico que provoca aberración en la piel, aberración a nivel ocular y daño a la vía respiratoria. Salir con gafas, como tengo puesta acá, y una mascarilla. ¿Qué cuidados se deben tener en casa? Cerrar las ventanas para que esta ceniza no entre y en los filos, en los marcos de las puertas, donde ahí está abierto, ahí podemos usar trapos húmedos para bloquear la entrada de la ceniza. ¿Y las mascotas? Tratar que ellas no salgan. Siempre nosotros tenemos en el patio la canastita de ellos, de la vianda, del agua, de la comida. Por favor, lavarlas. En la avenida 9 de octubre se notaba claramente la capa de ceniza aún pasadas las 10 de la mañana, por lo que se realizaron trabajos de limpieza. Interagua, por su parte, informó que la producción y distribución de agua en Guayaquil no se vio afectada. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Desde el 7 de mayo de 2019, el volcán Sangay mantiene un proceso eruptivo constante. Las fuerzas del viento llevan a que la ceniza llegue a las provincias de Guayas, Los Ríos y Chimborazo. Junto al volcán Reventador, son dos colosos que en la Amazonía ecuatoriana se mantienen en proceso eruptivo. El volcán Sangay, ubicado en la provincia de Morona, Santiago, lleva un proceso eruptivo desde el 7 de mayo de 2019. Y por ello, para los técnicos del Instituto Geofísico, su situación es normal. Y al provocar erupciones constantes, elimina toda la carga y fuerza de su interior de manera paulatina. Actualmente se encuentra en alerta amarilla, pero según el Instituto Geofísico no produce un mayor daño ya que no tiene centros poblados cercanos a este lugar. La erupción permanente ayuda a regular un poco, como una válvula de escape, ayuda a regular cuánto material va a salir y por eso no tenemos una erupción de mayor magnitud. El mayor peligro podría ser las lluvias que formen la Ares, que desemboquen en los ríos Supano y afluentes. Que se acumula en la cabecera del río Volcán, luego es removilizada por lluvias, por ejemplo, y cuando pasa tenemos aumento de sedimentos en el río Upano y eso puede llegar hasta cerca de Macas. Desde el 6 al 8 de junio, la emisión de ceniza tuvo una altura de hasta 570 metros sobre el nivel del cráter con dirección sureste. Y por ello, la ceniza afectó este martes a las provincias de Guayas, Los Ríos y Chimborazo. El volcán Sangay, junto al Reventador que se encuentra en la provincia de Napo, son los dos volcanes en proceso eruptivo en la Amazonía ecuatoriana. Dos fenómenos juntos, es decir, uno la actividad volcánica y otro los vientos, que puede hacer que esa afectación se vuelva a repetir en el futuro cercano. El Instituto Geofísico no descarta nueva caída de ceniza en los centros poblados. María Elena Vaca, Ecuador TV. Y enseguida le presentamos algunas recomendaciones para protegernos de la caída de ceniza. Si tienes problemas respiratorios, evita tener contacto con la ceniza volcánica. Procura no salir de casa. En tu domicilio mantén cerradas puertas y ventanas para que no ingrese el polvo. Las rendijas puedes taparlas con trapos húmedos. Protégete. Cuida tus ojos, nariz y boca con gafas y mascarilla. Mantén tapados los reservorios de agua y guarda los alimentos para evitar que se contaminen. Cuida la calidad del líquido vital y de tu comida. Procura recoger la ceniza. Manténla separada de desechos comunes. No la mezcles con agua, ya que se puede formar una pasta que podría taponar tuberías y desagües. Revisamos las noticias internacionales. Más de la mitad de fallecimientos de los comunicadores por COVID-19 se registra en Latinoamérica, seguido por Europa con 23 decesos, 17 en Asia, 13 en Norteamérica y 12 en África. Según datos de la ONG Campaña Emblema de la Prensa PEC, por sus siglas en inglés, hasta el pasado mes de mayo han fallecido 127 periodistas por COVID-19. Muchos se contagiaron mientras realizaban sus coberturas. En América Latina se registran más de la mitad de los decesos. El país más afectado es Perú con 15, Brasil y México tienen 13 y Ecuador 12. Europa es segundo con 23, 17 se contabilizan en Asia, 13 en Norteamérica y 12 en África. Los trabajadores de los medios de comunicación tienen un papel importante que desempeñar en la lucha contra el nuevo virus.
Han de informar sobre la propagación de la enfermedad y varios murieron por falta de medidas de protección adecuadas en el ejercicio de su actividad. Así lo señaló el secretario general de la PEC, Blazer Lempen. La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a través de su cuenta en Twitter, indicó: el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación es vital, especialmente durante una crisis global como la COVID-19. El acceso a información precisa no solo es un derecho humano, sino que salva vidas. El recuento de la ONG se basa en el uso de numerosas fuentes, asociaciones nacionales de periodistas, medios locales y corresponsales de la organización en todo el mundo. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. En Colombia, un médico internista que trabaja en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Materno Infantil Adela de Char en Soledad contó entre lágrimas y sollozos que fue amenazado de muerte al recibir 2 arreglos fúnebres en las últimas horas, uno en su casa y otro en su lugar de trabajo. El especialista dijo en el video que lo acusan de dejar morir a una paciente en la UCI de dicha clínica, ubicada en un municipio que colinda con Barranquilla. El presidente Iván Duque, a través de su cuenta en Twitter, condenó el hecho. Le pido a Policía Colombia atender de inmediato estos casos y dar con el paradero de los autores a la mayor brevedad. Toda nuestra solidaridad con el doctor José Julián Vuelvas Díaz y su familia. Me acusan de haber dejado morir una señora en pandemia en la unidad de cuidados intensivos. Nosotros, es imposible que dejemos morir a la gente. Nosotros fuimos formados para salvar gente. Esto es un pedido de auxilio y ayuda al gobierno nacional, por mí, por mis compañeros y por todos los médicos de este país. Por Dios, ¿hasta cuándo? Y Estados Unidos despide a George Floyd en un funeral contra el racismo donde se pidió justicia. Familiares, amigos, líderes sociales y músicos asistieron al funeral del afroamericano muerto en Minneapolis a manos de la policía. Emotividad desbordada, rezos, cánticos y emotivas canciones en los que se recordó su figura y se pidió un cambio en la sociedad para acabar con el racismo. El acto se llevó a cabo en la ciudad tejana de Houston. Joe Biden, candidato presidencial demócrata, envió su pésame grabado. Y de vuelta al ámbito nacional, le contamos que nuevos retos y desafíos han sido trazados por la Policía Nacional debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Así lo reconocieron la ministra de Gobierno María Paula Romo y el comandante general Patricio Carrillo en una ceremonia de ascensos. 99 días transcurrieron entre la ceremonia del 2 de marzo y esta realizada el 9 de junio, tiempo en el cual todo cambió en el país y el mundo debido a la crisis sanitaria por el COVID-19. Los ascensos de este martes en la Escuela de Policía fueron un nuevo ejemplo. Sin invitados especiales, sin alumnos, las clases están suspendidas y probablemente no se van a reanudar por muchos meses. Pero los cambios no solo son en la forma, sino en el fondo. Y así lo ha entendido la Policía Nacional frente a esta emergencia. Control, auxilio, seguridad, protección para la población. En el evento 98 mayores ascendieron al grado de tenientes coroneles. Solo 30 de ellos estuvieron de forma presencial en la ceremonia, pues los demás continúan distribuidos a nivel nacional para enfrentar sus respectivas tareas, las cuales han determinado que 22 miembros de la institución hayan perdido la vida. Hemos perdido a más compañeros y a más servidores policiales que durante los últimos 5, 6, hasta 10 años. Pero todo lo experimentado hace que el compromiso sea aún mayor para la policía. En lo que reconocen, serán nuevos desafíos. Que es demandada para que trabaje sin cansancio y desde el ejemplo en la recuperación de la moral pública. Es que la crisis en salud dejará otras aristas muy golpeadas, como por ejemplo, la seguridad. Pero tenemos el mismo marco legal de actuación, enmarcado siempre en el respeto de los derechos. Y es ahí donde el equilibrio con el que operarán será la clave para lograr solidaridad social. Alex Llanos, Ecuador TV. Así finalizamos la emisión estelar de Telediario. Gracias por su preferencia. Mañana las noticias con Sofía Montoya a partir de las 6 horas. Excelente noche para todos y para todas.